Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Un saludo fraternal desde acá, desde Piedras Negras, Coahuila. Les saluda su siervo César López. Gracias por sintonizarnos y por estar con cada uno de nosotros. Esperando, hermanos, que puedan compartir con todas las personas este mensaje, el cual ustedes conozcan, que estén allí a su alrededor, que tengan en sus contactos. Esperamos, hermanos, que podamos compartir todos los mensajes que estos sus siervos eh, exponen a través de esta su radio amiga, mensaje de amor para salvación. Un saludo fraternal para cada uno, un abrazo en Cristo Jesús, con amor. Mis hermanos, pues vamos a empezar nuestro tema que se titula Actitudes como las de Cristo. Y vamos a ir al libro de Efesios, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a ir allá a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, dijimos, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Amados hermanos, el apóstol Pablo entonces le escribe a los efesios cómo debían de ser, cómo debían de andar. El apóstol Pablo les dice a los efesios: os ruego en el Señor que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Actitudes como las de Cristo, con toda humildad, dice el versículo 2, y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, como sigue diciendo en el versículo 4 al 6, mostrando que somos un solo cuerpo, que andamos en un solo espíritu y que fuimos todos llamados a una misma esperanza, que nada más tenemos un Señor y una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, que dice que está sobre todos y es en todo y por todos. Mis amados hermanos, la verdad que encontramos aquí es que el apóstol Pablo nos dice cuáles son las actitudes correctas que debe de tener un cristiano. La verdadera conversión, mis amados hermanos, del cristiano, cuando nos hacemos cristianos, cambia todas las actitudes, ¿verdad? Se cambian todas las actitudes. Antes de ser cristianos, nuestras actitudes, las que teníamos antes, estaban gobernadas por el egoísmo y el orgullo. Las palabras de Pablo entonces revelan cómo las actitudes del cristiano cambian, cómo las actitudes de Pablo cambiaron de una forma tremenda, de un enfoque centrado en sí mismo, en los demás, ¿verdad? Ahora ese enfoque que él tenía en sí mismo de egoísmo, de orgullo, lo enfoca, mis amados hermanos, al servicio de los demás, viviendo con humildad y mansedumbre, soportando a los hermanos, sufriendo por esa vocación, ¿sí? Dice que él estaba preso en el Señor y que le ruega a los hermanos andar como es digno. Allá en Gálatas, mis amados hermanos, Gálatas capítulo 2,
En el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice que él ahora ya estaba crucificado con Cristo. Dice el versículo 20 de Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, mi amado hermano, que el apóstol Pablo ahora no vivía conforme a él. Dice, ahora no vivo yo. Ya no vivía ese yo, sino que ahora vivía Cristo en él. Y es, hermano, el cambio que debemos de tener los cristianos. Ya no debemos de vivir nosotros, sino que ahora Cristo debe vivir en nosotros, porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, para que vivamos conforme a la voluntad de Cristo. El apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo vivía conforme a los mandamientos, a los estatutos de Cristo Jesús, de Dios, del Señor Jesucristo, que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez, hermanos, el apóstol Pablo no llegó a conocer a Jesús personalmente cuando él andaba en la tierra, pero dice que Cristo le amó a él y se entregó por él, así como se entregó y nos amó a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, ya no debemos de vivir nosotros, nuestras actitudes ahora deben de ser como las de Cristo, como la de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermano, la más grande lucha que enfrenta un cristiano es que tiene que cambiar sus actitudes. Dígame usted si no es así, hermano y hermana que nos escucha. Es que decimos nosotros, es que yo soy así, pero ya no debemos de ser así porque ya somos, ahora vivimos y somos de Cristo. Debemos de tener las actitudes de Cristo. Esta, hermanos, es una lucha grande que enfrenta cada cristiano con su carácter, con sus actitudes, con sus emociones, con todo en cuanto respecto se refiere a lo espiritual, ¿verdad? De cómo tratamos a las personas. Cuando seguimos a veces arrastrando todavía ese yo egoísta, ese hombre carnal que era altanero, que era grosero, que era, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que es malo, todo lo que es de la carne, como dice ya en Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo, verdad? Teníamos entonces en nuestra vida y se manifestaban las obras de la carne, en nuestro vivir, en nuestro diario andar. Pero ahora, hermanos, que ya somos cristianos, tenemos una lucha continua con todo esto, ¿verdad? Una lucha continua con los deseos y las obras de la carne. Las obras de la carne se quieren manifestar en nosotros, pero nosotros, hermanos, debemos de tener las actitudes de Cristo, así como lo dice en Efesios, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, no ser o no dejar que las obras de la carne inunden nuestra vida, nuestro diario vivir y moldeen nuestro corazón conforme a ella. Ahora nosotros nos debemos dejar moldear por las actitudes de Cristo, ¿sí? En otro tiempo, hermano, éramos idólatras, éramos carnales,
¿verdad? Llenos de inmundicia. Andábamos en enemistades, en pleitos, en celos, en ira, en contiendas, en envidias y en cuantas cosas más. Eso éramos antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos. Pero no estoy diciendo, hermano, que de pronto alguno pregunte y se diga, pero bueno, yo todavía no tengo las actitudes de Cristo. Pues debemos de seguir batallando, mis hermanos, porque sabemos que esto no se logra de la noche a la mañana, ¿sí? Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar a Dios para que Él vaya moldeando nuestro corazón conforme a los estatutos, a las exigencias, a las acciones y actitudes de Cristo. Que ese es entonces el propósito de esta meditación esta noche. De que nosotros, hermanos, podamos entender y comprender y vivir en nuestra vida diaria las actitudes de Cristo. Que nosotros poseyamos esas actitudes, las tengamos en nuestros corazones. Las actitudes de Cristo. En lugar de pensar solamente en sí mismos, en lugar de pensar en las obras de la carne, debemos empezar a pensar en las cosas de Cristo, en lo que Cristo hacía, en darnos al servicio como Cristo lo hacía, hermanos, a pensar en los demás. Fue por esta razón que Cristo dijo allá en Lucas capítulo 9, mis amados amigos y hermanos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 23. El Señor Jesús nos dice y nos enseña en el Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, óigase bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Hermanos, cuando Jesús nos dice que si alguno quiere ir en pos de él, Jesús no está diciendo que todo va a ser color de rosa siguiéndole. Jesús no está diciendo que si éramos pobres, ahora que somos seguidores de Cristo, ahora que nos hemos bautizado y que andamos en la vida cristiana, no vamos a ser ricos. Cristo no está diciendo, mis amados hermanos y amigos, que si teníamos una enfermedad y nos bautizamos, ya nos íbamos a sanar de esa enfermedad que teníamos. No, mis amados hermanos. Cristo está diciendo que es difícil seguirle. Él dice, y no está obligando, y no nos obliga a ninguno de nosotros, ni a nadie en esta tierra, a que le siga. Él hace la invitación y dice, si alguno quiere, ¿verdad? Si alguno quiere, es decir, hermanos, que Jesús no me obliga a mí, ni a usted, ni a nadie a seguirle. Él quiere que nosotros vayamos en pos de Él. Y por eso Jesús nos dice, niéguese a sí mismo. Es una palabra, hermanos, fuerte. Una palabra que pues no sabemos cómo explicar, la verdad, porque se va de nuestras manos de lo fuerte que es esta palabra que nos dice Jesús, que nos dice niéguese a sí mismo. ¿Cómo nos vamos a negar? Pues hermanos, cuando decimos es que así soy yo, ¿verdad? Cuando yo digo eso, no me estoy negando a mí mismo, sino que estoy diciendo así soy y así voy a seguir. Mi actitud no va a cambiar. Pero Jesús dice, niéguese a sí mismo. Es decir, mi hermano, que usted y yo debemos de apartarnos del yo y seguir las actitudes de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora dice, mis amados hermanos, en la última parte del versículo 23, tome su cruz cada día y sígueme. Hermanos y amigos que nos escuchan, si comprendemos nosotros esta palabra que Jesús nos dice aquí cuando Él nos dice, tome su cruz cada día. ¿Sabe usted qué significa la cruz? Hermanos y amigos, la cruz en los días de Jesús significaba muerte. Eso era lo que significaba la cruz en los días de Jesús. La cruz en los días de Jesús, hermanos y amigos, entonces tiene el significado de muerte. Por eso Él dice, tome su cruz cada día. Es decir, mis amados hermanos, que debemos de morir al pecado, debemos de morir a las obras de la carne todos los días para podernos negar a nosotros mismos, para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tome su cruz cada día. Y esto, hermanos, muchas personas lo han malinterpretado y han dicho que nuestra cruz es nuestra esposa, es nuestro esposo, es nuestro hijo que anda mal, que no quiere sujetarse a los padres, es mi trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que la gente ha inventado para decir que esta es mi cruz. Hermanos y amigos, la palabra de Dios dice que la cruz significa muerte y cada día debemos de morir. Por eso Jesús dice, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Sí? Cada día debemos de morir al pecado. Debemos de morir a las obras de la carne, a la inmundicia, ¿verdad? Al yo debemos de morir y seguir a Cristo, que sea Cristo quien nos esté guiando, que tengamos esas actitudes de Cristo. Por esta razón, mis amados hermanos, entonces Cristo nos dice estas palabras. Son tres significados, mis amados hermanos, cambiar de actitud, los que muestra Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Estas actitudes se producen cuando uno entiende que ha sido consagrado al servicio de Dios a través de Cristo Jesús, a través del bautismo, así como dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Pablo le está diciendo a los Gálatas, yo soy santificado, yo soy consagrado al servicio de Dios. Y es, hermano, lo que nos muestra el apóstol Pablo a través de las Escrituras. El escritor de Hebreos nos dice, allá en Hebreos capítulo 10, vamos rápidamente, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne, ¿sí? A través del camino vivo, nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Es decir, amados hermanos, debemos de andar consagrados al servicio de Dios. Y el apóstol Pablo entonces decíamos que muestra tres grandes actitudes aquí en Efesios capítulo 4 versículo 1 al 6 que cada cristiano, mis amados hermanos, debe de tener y debe de practicar en su vida diaria. El primero de ellos, mis hermanos,
que han de tener los cristianos es la humildad. Nosotros como cristianos debemos de ser humildes, no arrogantes, no orgullosos, sino llenos de humildad. Cuando alguien está tratando de ser como Cristo, mis amados hermanos, no exige que las cosas sean hechas a su conveniencia, ¿verdad? No. Él trata de poner los intereses de los demás por encima de los suyos. Ese es el cristiano. Aquel que pone los intereses de los demás por encima de los suyos. La mente, hermano, la mente convertida reconoce que los demás tienen buenas ideas, ¿sí? Reconocen que los demás que le rodean son mejores, son iguales, se puede decir mejores que él. Reconoce, hermanos, la humildad que debe de tener con los demás. No ser altivos, no ser orgullosos, no ser todo lo que lleva al hombre a tener un alto rango, un alto mando en su vida, ¿verdad? Ser capitán, de ser general, de ser, porque de tener un puesto, por ejemplo. Usted como madre, sea madre nada más. Usted como padre, sea padre, lleno de humildad, lleno de mansedumbre. Usted como hijo, sea hijo, lleno de mansedumbre. Como cristiano, con nuestros hermanos, nos debemos de mirar mejores que nosotros mismos a nuestros hermanos. La mente, entonces, hermano, ensoberbecida, fomenta el conflicto, ¿verdad? Porque es celosa y orgullosa esa mente que es ensoberbecida, ¿verdad? Que es orgullosa, que es celosa de las cosas que no convienen. Las escrituras, hermanos, a menudo advierten a los cristianos, a nosotros, que la humildad puede ser contaminada por los pensamientos arrogantes que pueden venir a nuestra mente. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 3, mis amados hermanos, la Escritura dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, mis amados hermanos. El versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos muestra claramente cómo debe de ser el cristiano, ¿verdad? Debemos de estar, mis amados hermanos, como dice en el versículo 3, que nada hagamos por contienda, ni por vanagloria, ni decir, es que yo trabajo más que los hermanos, es que yo hago más que esto que los hermanos. Antes bien, con humildad, mis hermanos, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que nos rodean, hermanos, deben de sentirse así con nosotros, que ellos son superiores a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros debemos de estar con humildad, antes bien con humildad, llenos de humildad, mis amados hermanos. También Santiago, es a decir el apóstol Santiago, ¿verdad? Que Santiago no es apóstol, mis amados hermanos. Santiago es el hermano del Señor Jesús. Allí vamos al libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia, mis amados hermanos: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando nosotros nos creemos superiores, cuando nosotros tenemos nuestro corazón lleno de celos amargos y contenciosos, mis amados hermanos, estamos mintiendo a la verdad, ¿sí? A la verdad. Y la verdad no está en nosotros, sino que estamos siendo mentirosos. Estamos siendo mentirosos, mis amados hermanos. Vamos a seguir, hermanos, entonces. Si algunas personas permiten que el orgullo tome el lugar de la humildad, hermanos, ¿dónde va a quedar la humildad? El orgullo hace que uno tome distinta o distancia y diga cosas que no debe de decir y hacer. A diferencia de el que tiene una actitud como la de Cristo, se fomenta la mente humilde y se crucifica, ¿verdad? Se crucifica con Cristo, crucifica esos pensamientos soberbios. Antes de seguir, mis amados hermanos, queremos saludar a nuestros hermanos que nos están escuchando. Gracias a nuestros hermanos que nos escuchan por esta su radio amiga, mensaje de amor para salvación. Un saludo para nuestra hermana Nelly. Nuestra hermana Nelly, un saludo. Dios le bendiga, hermana, por estar en sintonía con nosotros. Y así por todos nuestros hermanos que en esta noche maravillosa nos mandan saludos. De igual forma nosotros mandamos saludos a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por permitirnos estar con ustedes una vez más. Sí, una vez más. Amados hermanos, entonces vamos a seguir, hermanos, con las actitudes de Cristo, ¿verdad? Allí vamos, las actitudes de nuestro Señor. Decíamos que el primero de ellos es la humildad. La humildad, mis amados hermanos. Permítanme por aquí. Vamos a mirar aquí. Debemos entonces, hermanos, de tener humildad. Es lo que nos muestra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, los pensamientos soberbios, la arrogancia en nuestra vida, eso va en contra de la humildad, ¿sí? Va en contra de nuestro Señor Jesucristo, de las actitudes que Él tenía o que Él nos quiere enseñar a nosotros. Amados hermanos, como segundo, mis amados hermanos cristianos, debemos de tener
mansedumbre, mansedumbre, ¿sí? Usted y yo debemos de ser mansos, estar lleno de mansedumbre. Esta actitud es el resultado de la humildad. Si nosotros somos humildes, si llenamos nuestro corazón de humildad, por ende, mis amados hermanos, va a dar como fruto nuestra humildad, va a dar como fruto nuestra humildad en Cristo, va a dar como fruto la mansedumbre, ¿sí? La mansedumbre, mis amados hermanos. La mansedumbre. Esta actitud es el resultado entonces de la mansedumbre, de la humildad. La mansedumbre, hermano, hace que uno sea bondadoso, cooperador, servicial, considerado y agradable delante de los que nos rodean. ¿Sí? Esto hace la mansedumbre. Si nosotros, hermanos, no somos bondadosos, si nosotros no cooperamos en nada, si no somos serviciales, si no consideramos a los demás y no somos agradables en ningún lado, estamos en peligro, mis amados hermanos. Estamos haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada por nosotros. Nosotros debemos de ser amables para con todos, bondadoso, misericordioso. La mansedumbre incluye ser sensible a los sentimientos de otras personas, ¿sí? Eso incluye ser sensible, mis amados hermanos, a los sentimientos de otras personas, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia, abra su Biblia conmigo nuevamente, y vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, mis hermanos, allá en el capítulo 6, que ya el tiempo se nos está agotando. Estoy en Daniel. Lucas capítulo 6, versículo 35. La palabra de Dios, las escrituras nos dicen, mis amados hermanos, el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, y entre esos ingratos y malos, déjeme decirles que estamos nosotros, ¿verdad? Entre esos ingratos y malos. Allí estamos nosotros. No se consideren fuera de ellos, porque a veces nosotros somos ingratos con nuestro Dios. A veces nosotros somos ingratos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestro padre, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dando a mostrar? Que somos insensibles, ¿verdad? Entonces Jesús nos dice, hermanos, amad, debemos amar a nuestros enemigos, hacer el bien, y debemos de prestar no esperando nada a cambio. A veces, hermanos, nos prestan dinero y siempre, pues, o nos prestan alguna cosa y siempre queremos reclamarlo, ¿verdad? La persona sabe que nos debe. Dejémoselo a su conciencia, ¿verdad? A ver si Él nos quiere pagar. Pues la palabra de Dios, Jesús es muy claro, hermano.
Y no sé cómo usted entienda esto, pero yo lo entiendo así, ¿verdad? Que si nosotros prestamos, no estemos cobrando, ¿verdad? No estemos detrás de las personas. Porque dice la palabra de Jesús, nos dice, y prestad no esperando de ellos nada, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y será vuestro galardón grande. ¿Y qué más dice? Y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno, amoroso, lleno de misericordia, lleno de bondad para con los que son ingratos y malos. Y eso somos nosotros, hermanos. Mis hermanos y amigos, debemos de ser agradecidos con Dios, servirle y amarle como Él quiere y guardar sus mandamientos en nuestra vida diaria, mis hermanos. ¿Sí? No ser ingratos con nadie, ¿verdad? Sino mostrar siempre gratitud. También dice en Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12, mis amados, en el versículo 10, dice la Biblia, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo ama usted? Porque muchos decimos amar a nuestros hermanos, pero yo creo que nada más los amamos cuando lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Allí amamos a nuestros hermanos, allí queremos mostrarle nuestro amor a los hermanos, cuando nos reunimos, nada más. Pero afuera, cuando no estamos reunidos, ¿será que los encontramos y no les saludamos a nuestros hermanos? Eso es mostrarles nuestro amor, eso es amarles. El apóstol Pablo también es muy claro y nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Será que nosotros preferimos más a nuestros hermanos que a otras personas que no son nuestros hermanos? Debemos de preferir a nuestros hermanos. Debemos de ayudar a nuestros hermanos en todo, mostrarle gratitud a ellos, mostrarle ese amor fraternal que tenemos para con ellos, mis hermanos. Pero ahora, hermanos, no abusemos tampoco, ¿verdad? Nosotros los que recibimos debemos también de dar, porque esa es la regla, ¿verdad? Si usted recibe amor, hermano, usted dé amor. Si usted recibe amor de Dios, usted dé amor. Amor a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, al que está al lado nuestro. Eso debemos de hacer, mis amados hermanos. El cristiano verdadero, maravilla a todos los que le rodean. Es decir, mis amados, que alumbran, porque trata de reemplazar el frío interés de la vida egocéntrica por el corazón servicial de la santidad. Y como tercer punto, mis amados hermanos, para ir concluyendo, ya que el tiempo es oro, ¿verdad? Y se nos vino encima, mis amados hermanos, el tiempo. Dice en el otro punto, en el tercer punto, que los cristianos, nosotros, hemos de tener paciencia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo habla aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, de tres grandes actitudes que tiene Cristo y que la debemos de tener nosotros los cristianos, las cuales son la humildad, la mansedumbre y la paciencia, ¿sí? La paciencia. Estas tres grandes actitudes
debemos de tener nosotros los cristianos, los que seguimos a Cristo, los que tomamos nuestra cruz cada día y morimos al pecado, a las obras de la carne, ¿verdad? Aquellas cosas que nos están dañando nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos de ser agradecidos y tener estas virtudes, estas actitudes en nuestras vidas como cristianos. La última es la paciencia. En algunas traducciones se usa la expresión lugar de sufrimiento, ¿verdad? La paciencia. Porque si nosotros pedimos paciencia, si un hermano Joaquín Suárez, Dios le bendiga grandemente a nuestro hermano y le ayude en su ministerio, en su vida, su salud, para que él siga predicando la palabra de Dios allá en Medellín, ¿verdad? Nuestro hermano Joaquín Suárez siempre decía que si nosotros pedimos paciencia, pedimos sufrimiento. Y eso es, hermano. ¿Qué es la paciencia? Es el largura de sufrimiento. Largura de sufrimiento. Eso es la paciencia. Este término, hermano, indica que el cristiano, nosotros, estamos dispuestos a sufrir por largo tiempo, ¿verdad? Por un largo tiempo, para resolver problemas o situaciones difíciles. Hermanos, la vida del cristiano no es una vida, como decíamos ahorita, fácil. Muchos problemas y desánimos pueden surgir en nuestras vidas, pueden llegar a nuestras vidas, hermanos, como cristianos. Y es una lucha constante que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo, seremos más que vencedores, mis amados hermanos. El Señor Jesús nos dice que no temamos al que mata el cuerpo, porque nada más puede hacer. Nada más puede hacer. Por eso, hermanos, el Señor nos hace la invitación, el Señor Jesús. Ahora sí, con mucho amor, nos dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Amigo, hermano, fíjese lo que nos dice Jesús en el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús quiere que nosotros descansemos, hermano, de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas. Por eso debemos de tener estas tres actitudes en nuestras vidas. El que tiene la actitud de Cristo, hermanos, amigos, es capaz de sufrir largamente, porque sabe que Dios cuidará de todas las cosas que le suceden. Esta fue la actitud que Pablo mostró, mis amados hermanos, cuando se le habló de los problemas que tendría en Jerusalén. Esta fue la actitud de Pablo, la actitud de humildad, la actitud de mansedumbre y de paciencia. Esta actitud le permitió a Pablo ser tolerante de situaciones que estaban lejos de su alcance, mis amados hermanos, y pudo decir con confianza, como dijo allá en Hechos, él pudo decir con toda confianza puesta en el Señor Jesús, en el capítulo 21 de Hechos, del versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y cómo dice la palabra de Dios, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, le dijeron así al apóstol Pablo? Hágase la voluntad, porque el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y los hermanos le dijeron que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que se haga la voluntad de Él, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, hermanos, dijo, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, esta es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Debemos de tener la actitud de Cristo, ¿sí? Estas actitudes nos van a ayudar a los cristianos a llegar o hallar gozo al vencer el egoísmo, a regocijarse de la compañía de los demás, al verse y al volverse más sensible y hacer frente a los problemas al saber, mis amados hermanos, que Dios está al mando de todo, ¿sí? Dios está en medio de nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestro ayudador. Un ajuste de actitudes le permite al cristiano, hermano, a nosotros, hallar la gran paz del Señor, ¿sí? Hallar la gran paz de nuestro Señor, mis amados hermanos. Dicen Filipenses, para terminar, que ya se nos acabó el tiempo, Filipenses capítulo 4, con este versículo terminamos, versículo 4 al 8. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que nos están escuchando, para que la manifestación, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y conforte, estoy leyendo mal, hermanos, ya veo que no es aquí, estoy leyendo mal, es Filipenses, hermanos, estoy en Colosenses, discúlpenos ahí la equivocación, estoy en Colosenses, Filipenses, dice, ahora sí, mis amados hermanos, por eso está con duda, Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 8, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Mis amados hermanos, estas actitudes que tuvo Cristo son dignas de alabanza, ¿sí? Son dignas de que nosotros estemos regocijados, gozosos,
Estas actitudes, tales como la mansedumbre, la humildad y la paciencia, deben estar ancladas en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Mis amados hermanos, muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Saludos a todos mis hermanos que nos escuchan alrededor del mundo, hasta donde llega esta señal. Desde aquí, desde Piedras Negras, Coahuila, este es su siervo César López, esperando que también le tengan presente en sus oraciones, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, para que este ministerio de este su siervo pueda llegar a concluirse y no desmayemos de este ministerio, mis amados hermanos. Saludos y que pasen muy buenas noches, y no se olviden, mis amados hermanos y amigos, de compartir con sus familiares, con sus amigos, esta palabra, esta meditación que Dios nos ha permitido escuchar en este día. Hasta la próxima.